Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. En razonamiento verbal, soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. Nuestro tema de hoy es temas y subtemas. Nos planteamos nuestra meta del día. La meta del día de hoy es discriminar en una lectura cuál es el tema y cuáles son sus subtemas. Vamos entonces a trabajar con nuestra ficha. Dice analiza la información. Hay un cartel, ¿no? Bastante llamativo, con muchos dibujos, y dice el título muy grande: se mueve para todos. Muévete por la inclusión y el respeto. La Secretaría de Movilidad y Transmilenio Sociedad Anónima, bajo el lineamiento del alcalde Enrique Peñalosa, trabajan por una ciudad accesible, amable e incluyente, que busca favorecer a la población con discapacidad, facilitando los medios que posibilitan su autonomía y movilidad en la ciudad. Nuevamente vemos el cartel, pero ahora vamos a trabajar con nuestros saberes. ¿Qué crees que es lo que promueve el texto que hemos leído? Si te das cuenta, el texto que hemos leído promueve atender a las personas con discapacidad para que puedan movilizarse con autonomía por la ciudad. Ahora, ¿consideras que la sociedad en la que vives es amable e incluyente con las personas con discapacidad? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que creo que todavía nos falta mucho, empezando de nuestras autoridades. Si viviésemos en una sociedad amable e incluyente, muchas de las construcciones tendrían ese acceso libre, especialmente para personas con discapacidad. Vemos, por ejemplo, en las plazas de armas, de que hace falta una rampa de acceso para personas en silla de ruedas. No han pensado en ellos. Bueno, construye tus aprendizajes. ¿De qué tema trata el texto? El texto trata sobre las acciones para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la ciudad. Ese es el tema del cartel que hemos visto, con una pequeña lectura al lado, ¿no? ¿Y qué subtemas se relacionan con el texto? Es decir, ¿qué otros temas más pequeños podemos encontrar dentro? Bueno, también podemos encontrar subtemas como la construcción de rampas y el dar preferencia a las personas con discapacidad. Son dos subtemas que encontramos. Vamos entonces a ver qué es el tema y qué es el subtema. El tema es el asunto o idea clave de lo que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general y engloba tanto la idea general como a las ideas secundarias. Ese es el tema. Es decir, es toda la idea en la que concuerda todo el texto. Por otro lado, ¿qué son los subtemas? Los subtemas hacen referencia a aspectos específicos del texto. Es decir, cada subtema es una parte del tema más grande. Está tocando algo más específico. En muchas ocasiones, el título expresa el tema del texto y los subtítulos los subtemas. Siempre se presenta como un sustantivo o un sintagma nominal, es decir, cuando lo encontramos no tiene verbo. Por ejemplo, el tema es atención a las personas con discapacidad, ese era el tema. ¿Te das cuenta? Es un sintagma nominal, no se presenta un verbo allí, no es una oración. Y en los subtemas, sí, más bien muchas veces encontramos el verbo, que son acciones, ¿no? Como la adaptación,
de veredas, facilitar la movilización, acceso a edificios públicos. ¿Qué pasos debemos seguir para identificar? O sea, para poder saber cuál es ese tema y cuáles son los subtemas. Primero, lee con atención el texto. Es lo primero que debes hacer. Con mucha atención debes leer el texto que te estamos proponiendo. Segundo, te debes preguntar, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata todo el texto leído? Entonces, la respuesta que tú des es el tema principal de toda la lectura. Esa es la respuesta. Y cuando te haces luego la pregunta, ¿qué se dice de ese tema? ¿Qué se dice de ese tema? Las respuestas, porque usualmente son más de una, las respuestas que vas a dar a esa pregunta serán los subtemas. Vamos a aplicar tus aprendizajes, ¿ya? Ya que hemos hablado de ello, esperemos que podamos ponerlo en práctica. Para ello, identifica y marca con un aspa la alternativa que contenga el tema de los siguientes textos. Vamos con el primero. Los usos del petróleo son muchos y bastante provechosos. Por eso ocupa un lugar importante en la economía moderna. Se le conoce desde hace muchos años, pero es a partir del siglo XX que hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus potencialidades. ¿Cuál crees que es el tema del que se está hablando? ¿Será del lugar que ocupa el petróleo? ¿Del petróleo tiene mucho valor? ¿Valor del petróleo? ¿El petróleo es muy conocido? Creo de que eso está más sencillo. Sí, el tema principal es el valor del petróleo. Ese es el tema. Otra lectura, ¿ya? A ver, ¿me acompañas? Dice, la forma de la célula varía de unos seres a otros, así como dentro de los diferentes tejidos que forman un ser multicelular. Los hay esféricos, como el óvulo, fusiformes, como los musculares, estrellados, como las células nerviosas, poligonales, como en los vegetales. El tamaño de las células también es variable. Por lo general son microscópicas, pero hay células visibles al ojo humano, como el huevo de las aves. Entonces, ¿cuál crees que es el tema? ¿Será las células? ¿Forma y tamaño de las células? ¿Tamaño de las células o forma de las células? Mira, este texto tiene 2 párrafos. En el primer párrafo, sí, ya lo viste, qué bueno. En el primer párrafo nos habla acerca de la forma de la célula. Y en el segundo párrafo nos habla acerca del tamaño de la célula. Entonces, vemos que ya encontramos 2 subtemas, pero el tema general es la B, forma y tamaño de las células. Yo sé de que quizás algunos de ustedes dijeron, teacher, las células. Para que sean las células debemos dar aún muchos más datos acerca de ello. El tema es forma y tamaño de las células y tiene 2 subtemas. Uno es forma de las células y el otro es tamaño de las células. Ahora, ya que estamos mejorando, ¿no? Deduce y escribe 2 subtemas que desarrollarías para los siguientes temas. El tema es las abejas. ¿Cuáles serían los 2 subtemas que podríamos desarrollar? Bueno, si hablamos de las abejas, podríamos hablar sobre su ciclo de vida. Sí, cuánto tiempo viven, en qué tiempo de repente, en qué tiempo se reproducen, su ciclo de vida. Otro subtema muy interesante podría ser qué tipo de abejas hay, ¿cierto? De repente has escuchado de las ovejas obreras,
de la abeja obrera, de las abejas reina. Hay algunas que le llaman zánganos. Bueno, serían dos subtemas, ¿no? Vamos con otro tema. A ver, es el algodón. ¿Qué subtemas podríamos tocar dentro del tema algodón, el algodón? Uno de ellos podría ser la producción en el Perú. ¿Cuánto algodón produce el Perú? Y otro subtema podría ser sus usos, ¿no? El uso del algodón. ¿Sabes que el algodón se usa para la industria textil? Se hacen polos, se hacen vestidos, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a practicar la lectura. Y específicamente vamos a ver un tipo de lectura. Antes de la lectura, observa la imagen. ¿De qué tratará el texto? Mira, ¿a quién ves? A ese hombre creo que lo conoces muy bien. Sí, es Francisco Bolognesi. También el título lo dice, ¿no? Según la estructura, ¿qué tipo de texto crees que leerás? Bueno, yo creo de que simplemente por el nombre vamos a hacer un texto descriptivo, porque de seguro nos lo va a describir. Durante la lectura, lee con atención el texto. ¿Empezamos? El 2021 se celebra el bicentenario de la independencia del Perú. A puertas de esta conmemoración, recordemos a uno de los personajes ilustres que inspira el amor y el respeto por nuestra patria. Francisco Bolognesi, héroe máximo de Arica, hijo de Andrés Bolognesi Camparello, músico italiano natural de Génova, y de Juana Cervantes Pacheco. Nació en Lima en una casa de la calle Afligidos, hoy Girón Caylloma, el 4 de noviembre de 1816, según su partida de bautismo en la parroquia San Sebastián, y murió el 7 de junio de 1880, defendiendo Arica ante las tropas chilenas. Contrajo matrimonio con Josefa de la Puente y Rivero y tuvo 4 hijos: Margarita, Federico, Enrique y Augusto. Estos dos últimos, Enrique y Augusto, murieron en las batallas por la defensa de Lima en 1881. Cuenta Roque Sáenz Peña, futuro presidente de Argentina y combatiente en el Morro, que Bolognesi era un hombre pequeño de estatura. Había lentitud y dureza en sus movimientos, como la había en su fisonomía. La voz era clara y entera a pesar de su ancianidad. Los años y los pesares habían plateado su cabello, y su barba redonda y abundante destacaba la tez bronceada de su rostro enérgico y viril. Su inteligencia era inculta, carecía de instrucción, pero tenía la percepción clara de las cosas y de los sucesos. La experiencia de los años y la malicia que se desenvuelven en la vida inquieta en los campamentos había dado a su espíritu cierta agilidad de concepción. Había conocido los ejércitos europeos y hecho estudios detenidos sobre armamentos. Añade que Bolognesi era tan amigo del orden y la disciplina que era capaz de desdeñar la victoria si no era conquistada por los preceptos de la ley militar. Prefería la derrota en la estrategia y la ordenanza al triunfo en la inspiración o el acaso. Esto ha sido tomado de la página Historia Peruana, consultada el 20 de febrero del 2019. Lo que hemos hecho es una descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción del personaje
consiste en detallar cada característica de la persona. De esta manera se tendrá una idea total de ella. ¿Qué describimos? Se describen características tanto físicas como psicológicas o de carácter. Trabajemos entonces, ¿ya? Después de la lectura, vamos a deducir información del texto y marcar con un aspa, es decir, con una X, la respuesta correcta. ¿Por qué se dice que es el máximo héroe de Arica? ¿Será porque nació en Arica? ¿Porque conquistó Arica? ¿Porque se rindió allí? ¿O porque murió defendiéndola? Claro, fue el héroe, fue el máximo héroe de Arica porque murió defendiéndola. B. ¿Cuál no es una característica del personaje descrito? Acuérdate lo que describimos. ¿Cuál no es una característica? Era muy inteligente. Era inteligente. Era instruido. Era de cabello cano. Era disciplinado. Bueno, Francisco Bolognesi tenía 3 de estas 4 virtudes. Lo que no era es que no era instruido. Y a veces pueden confundir mucho lo instruido con lo inteligente. No tienen nada que ver. Claro, no era instruido, pero era muy inteligente. C. ¿Cuál es el propósito del texto destacado? ¿Cuál crees que es el propósito del texto que hemos destacado? Pues será narrar la vida militar de Bolognesi, presentar y describir a Francisco Bolognesi, informar sobre la batalla en la que participó Bolognesi o exponer las acciones más importantes de un héroe. ¡Qué bien que prestaste atención! La respuesta es presentar y describir a Francisco Bolognesi. Palabra nueva. Desdeñar. ¿Qué es desdeñar? Desdeñar es sinónimo de menospreciar, aceptar, ganar o confirmar. La lectura decía que él podía desdeñar la victoria, es decir, que podía menospreciar la victoria, no darle importancia, si es que no se hacía cumpliendo las reglas de la ley militar. 2. Analiza y subraya solo la opción correcta. Cuando describieron a Bolognesi, dijeron que se entiende por los años y los pesares habían plateado su cabello. ¿Qué significará? ¿Qué entiendes tú por los años y los pesares habían plateado su cabello? Que era muy inteligente y muy valiente, que estaba viejo y encanecido, que había tenido una vida despreocupada o que estaba lleno de juventud. Te doy una pista. Mis hijas me dicen, papá, tu cabello se está plateando. ¿Qué quiere decir? ¿Que está saliendo plata en mi cabello? Claro que no. Significa que con el paso de los años, pues estamos envejeciendo y de hecho nos estamos encaneciendo. Es decir, salen canas en nuestro cabello. En la B, ¿qué se entiende por carecía de instrucción pero tenía la percepción clara de las cosas y de los sucesos? Pues es la A, que era inteligente y hábil. Creo que hicimos referencia en el ejercicio anterior. Si bien no era un hombre muy estudiado, es decir, no había hecho muchos estudios, no había ido a la universidad ni a algún instituto, era muy hábil y muy inteligente. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. Con esto terminamos. ¿Qué acciones de Francisco Bolognesi reflejan el amor hacia nuestra patria? Pues es un ejemplo para todos los peruanos.
¿Qué fue lo que hizo que ahora podemos recordarlo como alguien que amaba mucho a nuestra patria? Pues el que haya defendido a nuestra nación hasta la muerte. Nunca se rindió. Siempre tuvo claro el valor del patriotismo y fue un buen líder. B. ¿Qué mensaje podemos extraer de la vida de Francisco Bolognesi? ¿Qué mensaje extraemos de su vida? Pues que cuando amamos a nuestra patria podemos defenderla con orgullo y que la fuerza de voluntad es más importante que la fuerza de la juventud. Por ejemplo, Bolognesi era un anciano. Si sacase la cuenta desde su nacimiento hasta su muerte, en Arica él tenía más de 60 años. Sin embargo, enfrentó la guerra con entereza, aprovechó sus años de experiencia para plantear sus estrategias. Interesante el tema de hoy, ¿cierto? Recuerda, aprendimos todo sobre temas y subtemas y cómo diferenciarlos. Si tienes alguna duda, consulta a tu profesor. Estoy atento yo en mi WhatsApp a cualquier pregunta que tengas para mí. Mientras escribes, repasa el tema. Es decir, mientras vas escribiendo, anda dándote cuenta de repente de por qué es un tema, por qué es un subtema, por qué encontramos esas características y por qué escogimos de repente esa opción en cuanto a las otras, ¿no? Usa lápiz para los ejercicios, porque en caso pues no hayamos marcado la opción correcta, podemos borrarlo muy fácilmente. Escribe con pulcritud y orden, mucha limpieza, y ya sabes, siempre ten un espacio destinado en tu casa para tus clases virtuales. Creo que ya estamos listos para escribir en el cuaderno.